hablando hacia los jóvenes, las preguntas que quisiera hacerles, o no preguntas, sino que cosas que yo me preguntaba es, ¿cómo ser santos cuando estamos con los amigos? ¿Verdad? ¿Cómo ser santos cuando estamos en la universidad o en el colegio o en el parche, sí, como dicen los jóvenes del barrio, y estamos con nuestros amigos y ellos no son cristianos, no conocen de la palabra? ¿Cómo ser cristianos ahí? ¿Cómo ser santos en ese momento? ¿Cómo ser santos cuando el profesor en la universidad o en el colegio pretende ridiculizar la fe? Porque sé que eso se ve en instituciones educativas, ¿verdad? Que Dios es un amigo imaginario, que Dios no existe, que es un mito, que un montón de cosas. Y bueno, ¿cómo yo levanto mi fe en medio de un ambiente adverso como ese? ¿Cómo ser santo o cómo mejor pasarla bien sin ofender a Dios? Porque a veces pareciera que todas las cosas que nos gustan hacer, todas las cosas que son divertidas, todas las cosas que son fantásticas, como que no le gustan a Dios. Entonces ahí tengo un dilema, o obedezco a Dios o la pasa bueno. Porque ¿qué hago? ¿Me voy para la fiesta, me voy para la rumba, me tomo los tragos, lo que sea, o agrado a Dios? ¿Cómo hacerlo? Y podría entonces en esta mañana dirigir el mensaje hacia los jóvenes hablando acerca del pecado que nos aparta de Dios. Y cuidadito, jóvenes, porque el pecado nos aparta de Dios, y decirles que sin importar qué tan aburrida sea la vida cristiana, ustedes deben mantenerse santos. Porque a veces es la impresión que damos, que es que la vida cristiana es algo tan aburrido, tan tedioso, pero es lo que necesitamos para ir al cielo, ¿verdad? Así que aquí prívese de todo lo bueno, de la rumba, del baile, del trago, de las cosas que ofrece el mundo. No lo mire, sea aburrido, venga a la iglesia y solamente ore. Y pareciera ser que es el mensaje que damos, haciendo entender que todo lo fantástico y lo bueno está en el mundo y que lo aburrido es en la iglesia, pero que es donde toca estar. Y pareciera ser que entonces lo que ofrece el mundo es mejor que lo que ofrece el Señor. Y esto hace que entonces los jóvenes puedan llegar a desviarse. Pero creo que el problema consiste ahí. Y es el problema que a veces tenemos los pastores, el problema que a veces pueden tener algunos líderes, el problema que pueden tener los padres. Y es que enfocamos más el cristianismo en prohibir cosas que en enseñar el deleite del cristianismo. Y quisiera que lo entendiera. Enfocamos más en la prohibición que en el deleite del cristianismo. Tal vez usted me ha escuchado este ejemplo varias veces, pero déjeme darlo una vez más. Y en verdad que mis ejemplos tengan que ver con comida. Pero no hay cosa más sabrosa que un buen cuchuco, o que un buen ajiaco, o qué sé yo, una buena comida. Pero ¿cuántas veces usted ha dicho a su hijo y se lo come, o si no se lo doy doble? Y eso que es tan bueno, ¿cómo lo está percibiendo el chico? Como un castigo. O sea, tomar sopa es castigo. O sea, yo quisiera que me castigaran todos los días. Pero a veces lo presentamos de esa manera que parece que fuera algo malo. Y lo mismo es en la iglesia. Y ahora, y va a orar, y 3 horas ahí de rodillas. Bueno, no lo hacemos. Pero como que pareciera que fuera como el castigo, y cuidadito, y no mire, no camine, no respire, no sea usted, porque eso es peligroso. Y cuando yo digo del deleite, resulta que el sabio, cuando escribe Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues tu corazón del enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces lo que está diciendo el sabio no es: y vengan, sigan a Cristo y sigan a Dios, que es lo más aburrido de esta vida. No, dice: alégresen en la juventud, alégresen en la adolescencia, alégresen porque es bueno. Solamente tengan unas precauciones, solamente tengan en cuenta unos parámetros, solamente tengan en cuenta unos lineamientos. Pero la vida en Cristo no es una vida vengan y abúrrasen, sino vengan y alégresen en Dios. Debería ser o debe ser un deleite, una alegría, un gozo en lo que nosotros estamos hablando. Y hay dos
audiencias, no sé si se pueda explicarlo así, o dos tipos de personas o de edades o de etapas a las que se refiere el escritor, y es a los adolescentes y a los jóvenes. Le está hablando a los adolescentes y jóvenes. Yo pensaba, bueno, ¿y qué edad será? No sé, la adolescencia, los que son padres, ¿a qué edad empieza? 7, 8, 9, 10, 11 años. 13 años. Y la adolescencia, algunos le va como hasta los 50, pero digamos que ¿dónde termina la adolescencia? Digamos que la adolescencia termina más o menos a los 16, 17 años. ¿A los 22? A los 22, entonces sí tenés razón. O sea, los jóvenes terminamos a los 50. Y más o menos ya la juventud, más o menos hasta los 30 años, digamos, hasta los 30 años. Pero ¿qué es la adolescencia? Yo hoy pedí el favor a los chicos de adolescentes, y voy a pedir el favor a los servidores. Los adolescentes hoy no suben, los vamos a tener acá, y los jóvenes los vamos a tener acá. Pero a veces uno le habla a un papá de un adolescente y un adolescente, y es como si un cólico en la barriga, ¿verdad? Adolescente. Pero resulta que la adolescencia es la mejor etapa, es algo chévere porque es un pleno desarrollo biológico, psicológico, sexual, social. Es la época de la pubertad, de los granitos, de los gallos, de los cambios físicos, del dolor de huesos porque se está creciendo por un montón de cosas. Pero es genial, o sea, es espectacular. Yo quisiera que hoy tanto los adultos lo viéramos como algo bueno y las personas que están viviendo esa etapa lo vieran como algo bueno. Anoche estábamos en una reunión, en esa reunión donde estaba al lado de César. Y nos estaban hablando, y unos padres estaban hablando de las cosas que significaba criar a sus hijos. Estaban hablando de la parte de la medicina, y yo veía la cara de César y era como de terror. Y no es terror, es una alegría, es una bendición, toca enfrentarla. Pero a veces nos quisieran asustar, así como, y no sé a cuánto le pasó, a mí me pasó, pero no, para mí no ha sido eso. Pero cuando me fui a casar me dijeron, se va a casar, se va a casar. Y como si, no, pues para mí no ha sido eso. Entonces dirían los chicos de que se acaban de decir, es que está en luna de miel todavía. Bueno, pues si es así, llevo 19 años, ya casi 20 en luna de miel. O sea, sí ha sido difícil, ha habido momentos difíciles, ha habido situaciones adversas, pero no quiere decir que el matrimonio fuese yugo, sino que lo hemos podido sortear. El ser padre y el tener un adolescente también es saberlo sortear, y para los adolescentes es saber que están dejando su época o su etapa de niñez para entrar a la época de la juventud. Están desarrollando su pensamiento, su carácter, su forma, todo lo que son. Ahora, pónganme cuidado, padres, líderes y nosotros los pastores. Quise haber metido a los maestros aquí en esto, pero hoy con los maestros uno no sabe, porque no sabe qué están enseñando. Pero qué bueno entender que estamos obligados, no obligados, sino tenemos la responsabilidad de formar su mente, formar su pensamiento, qué es lo que les va a agradar, qué es lo que les va a gustar. Y hablamos de la juventud, y la juventud es el desarrollo ya de la persona en su carácter humano, la toma de decisiones, los valores, las metas, las convicciones que va a tener en la vida. Pero cuando hablamos de valores, generalmente tomamos la palabra valor como algo en un sentido positivo, y debería ser así, en un sentido positivo. Pero tal vez yo quisiera tomarlo como en un sentido neutro. Valor es lo que un joven va a empezar a valorar en su vida. Y eso que valora en su vida puede ser bueno como puede ser malo. Pero es a lo que ese joven, de acuerdo al entorno, de acuerdo a la familia, de acuerdo a lo que está viviendo, le va a dar un valor. Va a ser importante para él. Va a ser importante para su vida. Porque es el valor en el que fue formado o en el que fue levantado. Es en el lugar, y acá es donde viene la prédica, donde ese joven va a adquirir convicciones. ¿Y qué tan tremendo es tener convicciones? Porque aún el no tener convicción es su convicción. Y es fuerte eso. Porque tal vez su convicción es que nunca va a poder tener una convicción si nosotros no colocamos verdaderamente esas convicciones, si no colocamos esos parámetros. Ahora, qué espectacular, y yo pienso, no sé si a alguno acá de mi edad le ha pasado, y acá tristemente, la verdad yo no me siento viejo. Me siento viejo cuando me veo al espejo, me siento viejo cuando me veo las canas, me siento viejo cuando quisiera hacer cosas que no puedo hacer ahora. Y entonces los jóvenes a nosotros nos hacen pecar.
Porque entonces vamos a jugar fútbol con ellos y vamos a disputar el balón y yo me acuerdo, me ponen a marcar un chinito de 17 años y yo le gano. Porque ya no da. Porque ya no es lo mismo, el mismo tiempo, la misma vitalidad. Y entonces, claro, los jóvenes están llenos de ¿qué? De experiencias, de ganas, de anhelos, de ir hacia adelante. Nosotros solamente nos quedamos con el deseo. Tenemos experiencia y ahora tenemos de pronto más sabiduría o qué sé yo, pero ya no tenemos las mismas fuerzas, la misma vitalidad. De qué sé yo, 16, 15, 14 años, me encantaba ir al campo y treparme en los árboles, parecía un mico, chévere. Pero la última vez que fui a una finca, ya no puedo, hay una escalera para subirme al árbol. Porque ya no es lo mismo. Los jóvenes tienen esa parte y el autor le está diciendo a los jóvenes: alégresen en Dios. O sea, hay algo bueno en Dios. Por eso he titulado este mensaje: no es una religión, es una convicción. Jóvenes, no es religión, es una convicción. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver el ICAS en casa el jueves. Es más, tengo en este servicio a mis 2 invitados que van a volver a estar el próximo jueves acá. Y me pareció a mí muy importante, muy especial, espectacular escuchar a los jóvenes. Porque tal vez yo lo decía ese día y es tan fácil predicar acá y vamos a ser santos y listo, pero es que predicarlo acá es fácil. Pero cuando nos exponemos a lo cotidiano, cuando nos exponemos a la cotidianidad, a la rutina de la vida, cuando estamos viendo y escuchando cosas que pasan a nuestro alrededor, cosas que nos están hablando, cuando queremos pertenecer y para pertenecer tenemos que tomar cierta línea de pensamiento, de conducta, es lo complicado. Así que me gustaba mucho escucharlos. Y algo que me encantó de Laura que nos decía era cómo ella en algún momento determinado sintió temor cuando una de sus amigas la llamó y Laura como que empezó a decirles que estoy leyendo la Biblia, pero cuando le dijo estoy leyendo la Biblia era con el temor, ¿qué va a decir ahorita? Y la amiga le recibió con alegría o le recibió de buena manera el comentario. Y bueno, ella no nos contó y ni tampoco le he preguntado qué más hablarían después, pero no fue que le dijo, ¿cómo así se volvió fanática? Aleluya, pandaretera, ahora lee la Biblia, sino tal vez lo escuchó con una buena actitud. Y creo que ese día le decía a ella, y vuelvo y lo digo acá, a veces nosotros somos los que tenemos el tabú de pensar que a los jóvenes no les gusta hablar de Dios. No, eso a ellos no les gusta. ¿Saben lo que yo pienso? Que tal vez a ellos lo que no les gusta es la religiosidad que a veces tenemos. Tal vez lo que no les guste sea eso, esa religiosidad. Todo es malo, todo es prohibido. No mire, no haga. Cuidadito, a ver. Tal vez eso es lo que no les gusta. Y tal vez eso es lo que no permite que se acerquen realmente a Dios, a conocer a Dios y a caminar con Él. Así que pensemos por un momento en nuestros adolescentes y jóvenes, porque los que son padres los tuvieron o los tienen en este momento en su casa y los van a identificar. Porque en esos adolescentes y jóvenes y todos los que yo he conocido, hoy cuando yo veo a los jóvenes, cuando ya los veo casándolos y todo, es cuando uno dice, oiga, en serio ya estamos viejitos, ¿verdad? Porque los conocimos niños, los conocimos pequeñitos en el colegio y ya grandotes, pues obviamente se ve esto. Pero en todo lo que yo llevo tratando o guiando a los jóvenes, he visto unos que son extrovertidos y revolucionarios. Unos que eso andan, loquean, no se quedan callados, gritan, se mueven para acá, para allá. Y digo revolucionarios porque ojalá son vehementes en sus convicciones y por qué, y todo lo cuestionan y todo, pero ¿por qué? Parecen políticos, parecen abogados, bueno, qué sé yo, pero son así. Hay otros jóvenes que yo he visto que son más calmados y analíticos. De pronto no se sienten mucho, son callados, ponen atención, están atentos, están absorbiendo todo. Hay otros que son alegres y amigables. Entonces a todos les sacan el chiste, a todos les sacan una sonrisa, con todo el mundo sonríen, con todo el mundo están bien.
Hay otros que son introvertidos y penosos. Entonces no hablan mucho y de pronto todos los sonroja y los pone así como tímidos. Pero independiente de cuál sea la forma de ese adolescente o de ese joven, cada uno de ellos todos tienen talentos invaluables. Yo decía algo en una prédica hace como 15, 20 días y sonaba como orgulloso, pero yo les dije no es por orgullo, y después les decía, ahora piensen en ustedes, y en este momento estoy hablando a los adultos, pero tal vez hoy yo me he dado cuenta de talentos que siempre he tenido, pero que nunca nadie me llevó a explotarlos. Y no sé si los adultos que estemos acá dirán lo mismo, oiga, yo hubiera sido bueno para, no vino Esperanza o esto, no sé si que fue a montar bicicleta. Pero tal vez pensaba en Esperanza Huesa y yo decía, si a esta señora que ya grande empezó a montar bicicleta y le empezó a ir tan bien, si sus padres se hubieran dado cuenta de eso y hubieran explotado ese talento desde niña. Y ahora voy a los jóvenes que hoy tenemos, porque tal vez la misma condición que ellos tienen era la que teníamos nosotros cuando estábamos en su edad. Alguna vez tuve una conversación contigo, Ramiro, y que hubiera pasado, y ya no es para llorar sobre lo que pasó, pero si alguien hubiera realmente visto el valor que tú tenías en el fútbol y hubieran evitado que no tomaras decisiones equivocadas. Pero no tuvimos eso que deberíamos tener. Y entonces en sus hijos, en los jóvenes que yo conozco en la iglesia, veo tremendos talentos. Hay algunos que son gamers y entonces los de mi edad, ¿y eso qué es? Yo tampoco sabía. Entonces son los que la pasan jugando. Nosotros no, en nuestra época no había eso, pero ahora, en nuestra época había bolitas y trompo y yo-yo y todo. Ahora los gamers son los que se en consolas y hay torneos y son tremendos en eso. Programadores. Entonces les encantan los programas y hacen una cosa y la otra y bueno, violento. A algunos les gusta la música, a otros les gusta, son como políticos, les gustan esos temas, leen, algunos son bilingües y entre muchas cosas. Y a lo que voy con esto es que cada uno de esos talentos que pueden tener nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, todos esos talentos son para una razón o están en sus vidas por una razón, glorificar a Dios. Y como nosotros como iglesia, las familias, como no han sabido explotarlos, entonces eso que era para glorificar a Dios resulta glorificando ¿a quién? Al enemigo. Porque perdemos. Usted ha escuchado hablar de los países de cerebros fugados, ¿verdad? Aquellos que son muy pilos y ya no trabajan en el país y no se van a explotar en otros lugares porque en su país no recibieron oportunidades. Bueno, ¿y qué tal de los cerebros fugados que no están en la iglesia? Porque en la iglesia no recibieron la oportunidad y se fueron a desarrollar lo que tenían afuera, porque simplemente nosotros no lo entendimos o los quisimos encasillar. Entonces yo veo familias en donde se quieren encasillar, un mundo que los confunde todo el tiempo con todo lo que les muestra a través de las redes sociales, del ambiente, profesores, amigos y todo lo que hay. Una iglesia que a veces caemos en el error de o criticar o simplemente limitar porque pensamos que todo está mal. Y perdemos a esos hombres y mujeres que están llamados a un día ser la nueva generación que predique el evangelio. Porque el evangelio se ha pasado el testigo como en las carreras de generación a generación. Entonces yo ahora sé que no va a pasar, pero lo digo es para que me entienda, pero yo creo que una gran frustración que yo tuviera sería si un día muriera y entonces el día que muera el pastor todo el mundo dijera, bueno, y ahora, no, pues cerremos porque ahora ¿quién predica? Cerremos. O sea, si eso pasara, pues creo que la verdad no hice nada. O sea, lo que se hizo porque fue mantener un montón de gente acá porque venían a escuchar a alguien, pero no se preparó a alguien para que un día lo hiciera. No se preparó a alguien para que un día tomara estas riendas, para que un día dijera, ok, listo, no está la persona, pero ya. Murió Moisés y siguió Josué. Murió David y siguió Salomón. Siempre tenemos que tener. Pablo estaba preparando a Timoteo. Siempre estamos pensando en nuevas generaciones que vayan y lleven el mensaje, y esa es la responsabilidad.
No es una religión. No es aquí quietos y no miremos nada, sino cómo nosotros lo manejamos. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de nuestros jóvenes? Obviamente hay muchas, hay multitud, pero yo tomaría solamente algunas. Tienen fuerzas, tienen innovación, tienen aliento, tienen frescura, tienen deseos, tienen anhelo. ¿Cuáles son las debilidades de nuestros jóvenes que a veces nos toca como guiarlas? Son inexpertos, son impacientes. ¿Ha visto que los jóvenes son impacientes? No, pero ¿a qué horas? Ya. Quiero hacerlo. Tengo una ovejita que entra en mi oficina todo el tiempo, pero ya, pastor, pero ya. Y yo, sí, tranquilos. Take it easy. Esas ovejitas que uno tiene que las amamos y toca manejarlo. Y siempre le digo a las personas, ahora no es que deje de sentirlo, pero despacio, que no es tan rápido. También tenemos a los jóvenes que a veces, dígame papá, si no quieren escuchar, espere, pero no, que usted no sabe. No, pues ya no tenemos la capacidad, pero sí tenemos la experiencia. Pero son cosas que hay que lidiar y cómo las manejamos. Y allí es donde deberíamos entrar los pastores, los padres, los líderes, para trabajar con ellos, para fomentar en ellos la formación en Dios. Ahora, nuestros jóvenes, y acá vuelvo a involucrar a todos, porque acá es el peligro, y no estoy justificando. Ahora, jóvenes, todos nacimos con una naturaleza pecaminosa desde que nacimos, y todos necesitamos conocer a Cristo, y todos necesitamos ir en Él. Pero ahora resulta que los jóvenes en las casas escuchan consejos y regaños de los padres, pero consejos y regaños que muchas veces no están respaldados con el ejemplo, y es grave. Porque ahora mirándolo, y no sé si Débora piense lo mismo, no sé si Lucy piense lo mismo, que otro padre acá que pueda colocar como ejemplo en este momento, creo que no tengo a ninguno más, bueno, de pronto Cristina y Ramiro. No sé si ahora que sus hijos se casaron y están viviendo afuera, tal vez usted va a la casa de ellos y dicen, oiga, este es igualito a mí, en cuanto al aseo, en cuanto a qué sé yo, el orden. Y tal vez usted lo que dio en consejos y regaños y cosas fue otras cosas, pero resulta que su hijo o su hija hace las cosas que vio hacer a usted. Así que lo más fuerte no es el consejo o el regaño que usted le dé a su hijo, sino el ejemplo que usted le dé a su hijo. Pero a veces queremos, pero pórtese bien, pero haga no sé qué tal cosa, pero ¿y mi ejemplo? Mi ejemplo, ¿cuántas veces, perdón un momento con las parejas, cuántas veces queremos que nuestros hijos sean santos, pero nuestro matrimonio es una batalla campal? No, usted no mire eso, usted pórtese bien. No, ¿cómo que no mire eso? ¿No ve que ahí donde está aprendiendo? Es adolescente, es joven y está formando un carácter. Y el carácter lo forma de su entorno. Así que en la casa le aconsejan, lo regañan, pero tal vez a veces falta el ejemplo. En la iglesia los jóvenes tienen que aguantarse los interminables sermones del pastor. Como que no acaba. ¿Qué le enseña el pastor todos los domingos? De la misericordia de Dios. ¿Y por qué? No tiene fin. Habla y habla y habla y habla y no acaba. Pero si ese sermón no está acompañado del ejemplo, del acompañamiento, de estar con ellos, pues no tiene sentido. No va a tener efecto. Y en la casa los regañan, los aconsejan, no les dan ejemplo. En la iglesia sermones interminables, pero no hay una compañía, no hay una oportunidad, no hay un espacio. Y entonces viene el mundo, ¿y el mundo qué les ofrece? Todo lo que a veces no se ofrece en la iglesia. Entonces les ofrece la oportunidad, lo fantástico, lo emocionante, y el joven queda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién tiene la mejor opción? ¿Mi familia, la iglesia, el mundo? ¿Cuál es la mejor opción? Y yo quisiera entrar un momentico en el pensamiento a veces, no de todos, pero de algunos jóvenes. Y algunos jóvenes podrán pensar, en la casa me toca estar. A la iglesia me obligan a ir. Y el mundo está por descubrir, ¿qué hago? Porque nosotros nos hemos enamorado de un evangelio que puede uno deleitarse, si no hemos presentado es un montón de prohibiciones
y de cosas que cuidadito porque son pecado. Y no hemos sabido llevar el evangelio. Así que el asunto no está en darle a nuestros jóvenes una lista de cosas que están bien o que están mal, de lo que pueden hacer o de lo que no pueden hacer, sino que lo que necesitamos en la casa, en la iglesia, y a mí me parece esto es lo importante, es levantar jóvenes con convicciones. O sea, ¿cuál es mi convicción? O sea, ¿por qué soy cristiano? Porque mi papá me lleva a la casa, a la iglesia. ¿Por qué es cristiano? Porque en la casa todos somos cristianos. ¿Por qué es cristiano? Porque yo allá en el grupo de alabanza toco o canto o manejo la cámara o algo y me gusta. No, esas no son las razones para ser cristiano, pero tal vez las hemos confundido. Tal vez hemos querido, ahorita lo voy a tocar, que los amigos de la iglesia y ojalá, y llámelo y jálelo. Y ahorita voy a hablar de eso. Porque es que lo importante es la convicción que coloquemos. Ahora, los adultos que estamos acá, ¿ustedes tienen esa convicción en Cristo? Porque si ustedes no son los primeros que tienen la convicción en Cristo, ¿cómo pueden convencer a otro? ¿Cómo podemos llevar a alguien a que tenga una convicción que yo no tengo? Una convicción que no se ejemplifica en mi vida, que no se ve en mis decisiones cotidianas y en lo que hago. Entonces queremos decirle a nuestros jóvenes que deben ser santos a través de reglas y prohibiciones. Entonces usted como es santo y como se acuerda que el pastor dijo, y no hay cosa peor que un papá le pueda decir a un hijo, acuérdese que el pastor dijo, y lo colocan como el parapeto ahí para decirle, y tiene que hacer esto y no esto y cuidado y no mire y no hable y no haga y no piense. Y lo presentamos de esa manera. Jesús, a mí me encanta Jesús, porque cuando Jesús tenía un encuentro con alguien, tuve en la charla de Licas en casa, José David decía algo y yo le hacía una contrapregunta o un comentario. Y yo le decía, sí, es cierto, Jesús andaba con pecadores, con prostitutas, con tomatrago, andaba con esa gente. Pero sucedían dos cosas. O los que conocían a Cristo cambiaban, o Cristo no seguía andando con ellos. Porque era algo que tenía que ver con la transformación. Pero, por ejemplo, voy a colocar a la mujer que fue encontrada en el adulterio. Cuando esta mujer se convierte, cuando Jesús le dice, nadie está para condenarte, yo tampoco te condeno. Jesús no le dijo, y ahora, señora, cuidadito. No, Jesús no le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. O sea, no le dijo más. No le dio una lista de condiciones porque él sabía que conocerlo a él era lo que transformaba su vida. Conocerlo a él era lo que iba a hacer que ese hombre o esa mujer que se acercaban a Jesús cambiaran sus parámetros, sus pensamientos, sus actitudes. Así que en lugar de exigir santidad, lo que deberíamos es aplicar la estrategia de Jesús. ¿Y cuál fue la estrategia de Jesús? En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo? Déjeme decirlo en otras palabras. Jesús está diciendo, yo soy el camino. Pero primero, no soy el camino a una religión. Él dice, yo no soy el camino. No, él no está hablando de una religión. Tampoco está diciendo que es el camino a una salvación. ¿Por qué? Porque es que él mismo es la salvación. O sea que cuando encuentro a Jesús, encuentro la salvación, y esa salvación que encuentro en Jesús se convierte en el camino. ¿El camino a quién? Al Padre. Ok, ¿y qué tiene que ver el camino, qué tiene que ver Jesús y qué tiene que ver el Padre con la santidad? En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que sin santidad nadie ve al Padre. Y si Jesús es el camino al Padre, quiere decir que conociendo a Cristo, yo soy transformado para caminar en santidad.
Entonces la santidad no son una serie de normas que me dan para caminar así y alcanzar la santidad, sino la santidad viene producto de conocer a Cristo y de caminar con Él, de vivir con Él. Perdón, César, lo tomo como ejemplo nuevamente. Resulta que yo conozco a César desde el momento en que empezó, pues no desde el momento, yo sé que empezó a cortejarla antes, pero tal vez cuando María permitió que lo conociéramos, empecé a conocer a César. Y siempre ha sido como lo ven, alegre, contento. Pero hoy veo algo, y es que muchos de sus dichos, de su forma de hablar, es pura familia Huesa. Tiene los dichos de la familia Huesa. Ahora él me está mirando como, ¿de verdad? Sí, de verdad. Las mismas cosas que ellos utilizan como dichos. Ahora, ¿por qué? Porque se metió tanto en la familia de la persona que ama, que se le pegó lo de la familia que ama. No es que yo quiera hablar como cristiano, es que camino tanto con Cristo que mi forma de hablar cambia, que mi forma de actuar cambia, porque allí es donde yo llego a esa comunión. Así que Cristo, en ese camino que me lleva al Padre, transforma mi vida. Entonces, papá, el asunto no es que usted le dé a su hijo una lista de cosas que puede hacer y que no puede hacer. Obviamente, porque este mensaje no es tan profundo en cuanto, o sea que no los educamos, o sea que no les exigimos. No estoy diciendo eso. Claro, usted tiene normas, pautas, principios en la casa, son importantes porque estamos hablando de adolescentes. Estamos hablando de jóvenes. Pero a lo que estoy diciendo, que eso es importante, pero que sería o tendría más valor si su oración es para que ellos conozcan a Cristo y realmente sean transformados por Cristo, por lo que Cristo hace. Perdóname, Sofía, pero Sofía, ¿cuándo fue el viernes? En la noche llegó a mi oficina, pero súper feliz. Y me quería contar algo. ¿Y yo qué me quiere contar? Que una amiga de ella quiere empezar un proceso serio con Dios. Y Sofía me dijo algo así como que, ay, ella, ¿qué palabra utilizó? Porque no sé, ahorita le pregunto y le da pena decirme. Pero dijo como que fui ejemplo. Y me lo dijo alegre. O sea que ella está sintiendo que Cristo está transformando su vida y que ahora a través de eso ella puede ser ejemplo a otras personas. Pero viene de una relación con Dios, de un caminar con Dios. Ahora, cuando mi vida es transformada, escúcheme, y esto sí se aplica a jóvenes, a viejitos, a niños, a adolescentes, a todo el mundo. Cuando mi vida es transformada, mi vida pasa de lo simple a lo santo, del ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. ¿A través de qué? De las convicciones que se forjan en mi vida a través de la relación con Dios. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué tantos jóvenes se apartan del evangelio? Tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Que tal vez no le dimos el espacio, que tal vez en casa no hubo el ejemplo, que tal vez no fuimos lo suficientemente fuertes, o que tal vez no creamos en ellos convicciones claras. Y voy a hablar de 3 razones por las cuales los jóvenes se pueden apartar. Y la primera para los jóvenes es: no busquen una emoción o un reconocimiento. No busquen, jóvenes, una emoción o un reconocimiento. Permítanme colocar a los de la alabanza como ejemplo. Pero yo espero que Juan David no quiera estar en la iglesia porque le gusta tocar el bajo, o que Angie quiera estar porque le gusta tocar el piano, o a Mateo la guitarra. Tal vez puede ser un gancho en algún momento determinado, pero esa no debe ser la razón, porque esa razón es muy liviana, es muy blanda. No puede ser por el reconocimiento. Uy, ahora me tienen a mí manejando la cámara, me tienen a mí manejando la consola de sonido, no, porque tal vez eso es muy del momento, muy tan chévere, pero después al fin y al cabo ya lo hago porque lo sé hacer, porque me gusta. Entonces muchas veces lo que queremos es experimentar emociones, cosas emocionales o cosas de reconocimiento.
Pero las emociones no forman convicciones. Escúcheme, las emociones no forman convicciones. Y el mejor ejemplo que yo puedo encontrar está en uno de los discípulos de Cristo. Y ese discípulo se llama Pedro. Entonces, hay como 3 episodios que quiero relatar acá. El primero es la transfiguración. Usted recuerda que Jesús tomó aparte a Pedro creo que con Jacobo y con Juan, creo que eran los 3 que estaban. Y viene una manifestación sobrenatural y se aparece Moisés y se aparece Elías y todo espectacular, y es una revelación de algo que Dios está haciendo. Pero Pedro, en vez de tener una convicción, se emociona y dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, estaba súper emocionado, o sea, tan chévere. Vea, y el sol y la luz y la aparición, bueno, no sé cómo sería, pero para él eso fue espectacular. Más adelante Jesús entonces les dice: bueno, la verdad, yo voy a morir, y ahorita todos ustedes se van a escandalizar de mí, todos. Y vuelve y aparece emocional. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Emocionado estaba Pedro: ahí contigo para las que sean, firme. Jesús cuenta conmigo. Más adelante Jesús anuncia su muerte, dice: voy a morir. Y otra vez aparece Pedro el emocional. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle: ¿qué te pasa? O sea, él creía que tenía el reconocimiento, él estaba súper emocionado, pero al final y después de tantas emociones, lo negó. Las emociones no sirvieron de nada. Así que, jóvenes, no es por una emoción. Ahora sí, qué bueno que disfruten porque nos dice alégrese, pero no es una emoción. La santidad no se alcanza por las muchas emociones, porque el mundo también tiene la capacidad de emocionarnos. El mundo también nos emociona. Juan David, no lo vas a hacer, pero seguramente habrá grupos en el mundo que te dirán: oiga, venga, hagamos un toque afuera, en la calle. No sé si Mateo se acuerde, pero cuando Mateo empezó a desarrollar su talento, yo recuerdo que me senté y le dije: Mateo, Dios te bendiga por ese talento, pero ten cuidado porque ahora puede venir gente a decirte: venga, usted que lo hace tan bien. Sofía, venga que usted lo hace tan bien. Y yo emocionado porque me gusta el bajo, me gusta la guitarra, o me gusta esto, me gusta aquello. Voy y sin darme cuenta, la emoción se cambió de un ambiente espiritual a otro ambiente. Pero es que como estoy emocionado, porque fue la emoción. No pretendas que la iglesia te dé un reconocimiento, porque el reconocimiento que te da la iglesia también te lo puede dar el mundo. Y el mundo es experto en eso, en echar palmas y en levantar egos y en decirte qué tan bueno eres. Así que no es la emoción o el reconocimiento lo que me lleva a la santidad. Queridos jóvenes, mi consejo en este punto es: conozcan a Cristo en la intimidad, enamórense de Él y nada los moverá. O sea, antes de la emoción, conózcanlo en la intimidad. Haga que eso que hablamos del devocional deje de ser una jartera, deje de ser una tarea, deje de ser algo que simplemente me exigen, y que se convierta realmente en un deleite. Y busquemos la palabra, porque eso hará que nos enamoremos de Cristo, y enamorados de Cristo muy difícilmente seremos movidos. Dice en Juan 14:6: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el amor a Cristo no es por una emoción o por un reconocimiento, sino por guardar los mandamientos. Y déjenme decirle algo, todos los jóvenes: esos talentos y habilidades que ustedes tienen son santos, y el mundo va a querer cogerlos para desviarlos, pero son talentos para glorificarlo a Él.
Segunda razón por la que un joven puede perderse o puede volver atrás. No busques un grupo de amigos. Pastor, ¿en serio? Sí, en serio. No busques un grupo de amigos. Y les explico por qué. No sé si alguien acá, y si los jóvenes han visto una película que se llama 300. Un poquito sangrienta la película. Se llama 300. Y en esa película aparece un personaje que se llama Efialtes. Y Efialtes es una persona discapacitada, tiene una joroba, es una cara fea y es así bajito. Y él quiere pertenecer al ejército de Leonidas. Él quiere pertenecer, quiere tener un grupo de amigos que lo acepten. Y Leonidas le dice: usted no puede pertenecer acá, y le explica las razones por las cuales no puede hacerlo. Acto siguiente, este hombre que no lo permitieron pertenecer es el primero que traiciona al ejército de Leonidas. No me dejaron ahora, y fue a hablar mal. Y es lo que pasa. ¿Por qué? Porque un joven no puede buscar en la iglesia amigos. Le explico. Porque cuando un joven llega a buscar amigos a la iglesia, llega a buscar amigos que tengan el pensamiento que tenían sus amigos en el mundo, y no los va a encontrar y va a chocar. Porque en el mundo se piensa de una manera diferente como se piensa en la iglesia. Así que si llega a buscarlo va a chocar, porque todos le van a parecer aburridos, religiosos. No porque usted sea aburrido religioso o porque usted no quiera realmente conocer a Cristo, sino porque usted quiere tener lo mismo que tiene en el mundo. Y resulta que tiene que cambiarlo. Judas fue escogido para estar con los 12 de Jesús, perteneció a los 12 de Jesús. Escuchó todas las prédicas de Jesús, vio todos los milagros que hizo. Es más, Judas recibió un reconocimiento y una responsabilidad. Era el tesorero del ministerio de Jesús. Había donaciones, había ofrendas, y todos se lo daban a Judas. Tal vez porque tenía el talento, tal vez porque tenía la habilidad. Ahora, el problema es que Judas tenía el talento y la habilidad, pero no tenía convicción. Él no entendía realmente quién era Jesús. Él no entendía realmente lo que estaba pasando en su vida. Así que cuando él tiene la tentación con ¿qué? Con el dinero, que era su lado flaco, su lado débil, para él pertenecer no importó. Así que, jóvenes, si ustedes vienen a la iglesia y aman al Señor y tienen sus amigos y están en su ministerio y están en su grupo y están bien, pero no tienen convicción, cuando venga algo que les emocione más afuera, no va a haber ningún problema y van a existir muchas excusas para decir me voy. Y generalmente salimos diciendo porque en la iglesia no me entienden, o porque me miraron, o porque me dijeron, porque podemos buscar 20,000 excusas para decirlo. Pero la verdad es que no tuvimos convicción. ¿Cómo vino la tentación para Judas? Dice en Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Oiga, está hablando de su maestro. Está hablando de aquel que le permitió pertenecer, del que lo llamó, del que le dio un reconocimiento. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Sabes que a veces los obstáculos o los ataques más fuertes que recibimos son de los mismos que pertenecen a nosotros? No me entendieron, es que es no sé qué, es que son religiosos. Y siempre van a buscar un montón de excusas, porque jamás la culpa va a ser mía, la culpa va a ser de la iglesia o del líder o del pastor. Pero la verdad es que no hubo una convicción. No hubo un real convencer. ¿Y por qué? Porque fallamos en eso. Judas se sentía bien en el grupo y sirviendo también se sentía bien, pero nunca tuvo esa convicción. Así que no vengas a la iglesia para buscar amigos. Ven a la iglesia, joven, para buscar a Jesús. Ven a la iglesia para encontrarte con Jesús. Ven a la iglesia para conocer a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que quiere cambiar tu vida. Y cuando tú conozcas a Jesús, Jesús cambiará tu mente, Jesús cambiará tu pensamiento, Jesús cambiará tus valores,
Y los amigos no serán un propósito, los amigos serán una consecuencia. Los amigos no serán un propósito, los amigos serán una consecuencia. Dice 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Dios Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora dígame, ¿qué es ser amigo? ¿No es que tengamos una misma afinidad? Pregunto, ¿por qué los que nos reunimos? Hubo un grupo de personas que conmigo se reunió a ver el partido de Millonarios. ¿Por qué nos reunimos esas personas a ver el partido? Porque no nos gusta el fútbol. No, pues porque nos gusta. Y tal vez no invitamos a personas que no les gusta el fútbol porque se van a aburrir. Porque teníamos una misma mente, un mismo sentir, un mismo deseo. Eso mismo pasa en la iglesia. Cuando yo conozco a Cristo, ¿de qué quiero hablar? ¿Con quién quiero hablar? ¿A qué quiero compartirle? Saldré al mundo a hablarle a mis amigos y ojalá, como le pasó a Sofía, ojalá, como le pasó a Laura, pueda jalarlos para acá. Gloria a Dios por eso. Pero también encontraré muchas paredes en las que me voy a estrellar. ¿Y con quién querré hablar? Con el que habla el mismo idioma. Perdóname, Belkis, pero en serio quiero reconocer la labor que Belkis está haciendo. Y algo que me impacta es que tiene su grupo de amigas ahora, mejor dicho, tienen salidas y paseos y un montón de cosas. Pero hubo una persona que empezó a ser discípula de Belkis porque es del grupo y en ella se la asignamos, pero que no había venido a Bogotá porque no tenía trabajo. Se llama Miladies. ¿Cuándo llegó a Bogotá? Antier, ¿verdad? ¿Y a quién buscó de primeras? A Belkis. Acá llegó a decirle: Belkis, llegué, ahora sí puedo participar. ¿Por qué? Porque encuentra a alguien con quien hablan un mismo idioma, un mismo sentimiento. Ahora, la amistad no fue un propósito, la amistad fue una consecuencia de hablar un mismo idioma, de tener un mismo sentido, de caminar en una misma forma. ¿Qué has encontrado, Irina, en Belkis que no encuentras en amigos de fuera? Que no puedes expresarte tan libremente como lo haces con ella. Ah, qué tan importante. Pero ahora pregunto, ¿qué pasaría si Belkis no tuviera convicciones? Que ahí es donde está el problema. Tercera, porque quiero ministrar y se me está yendo el tiempo. Jóvenes, no busquen una religión. No busquen una religión. Fallamos al creer que la vida cristiana es una lista a la que le vamos a dar checklists. Ah, ya hice esto, ya hice. No, eso no es. ¿Sabe quién pensó así en la Biblia? El joven rico. Porque el joven rico, cuando se acerca a Jesús, le dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, dígame, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y yo lo cumplo para estar bien. Ahora, algo que yo he hablado con jóvenes y algunos lo entienden, otros no, y me duele, es que tal vez lo que yo veo en algunos jóvenes es lo que veo en este joven rico. Lo que le está diciendo, déjeme cambiar la pregunta. Realmente lo que le estaba diciendo este joven rico a Jesús no era ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sino, si yo parafraseo la pregunta, lo que le está diciendo es: quiero tener lo mejor de los dos mundos. ¿Qué hago? ¿Qué hago para estar en el mundo pero también para agradarte a ti? ¿Qué hago para irme de rumba el sábado en la noche y de pronto tomarme mis tragos y pasarla bien bueno y andar con hartos novios o hartas novias, pero a la vez estar en la iglesia? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer eso? Así que lo que este joven está teniendo es una petición arrogante y egoísta empacada en un papel de humildad. Porque parece humilde. ¿Qué haré para heredar? No, le está diciendo es: venga, yo quiero vivir mi vida, pero también quiero servirle. Entonces, ¿cómo puedo servirle a usted sin dejar de hacer lo que hago? Por eso Jesús le dice: venda todo lo que tiene. ¿Y el hombre qué siente? No, espere, no, dígame qué hago. Por eso, venda lo que tiene. No, ¿qué hago en la iglesia? O sea, le doy más diezmo, voy más al servicio, porque yo no quiero dejar mi plata. Y la plata no solamente puede ser por la codicia, sino por lo que puedo hacer con esa plata.
Yo con esa plata voy de rumba, voy a pasear, con esa plata hago un montón de cosas. Y lo que le está diciendo Jesús es: quiero que me ames. Y si me amas, quiero que estés dispuesto a dejar todo aquello que te aparte de mí. Eso es una convicción. No te preocupes de lo que puedes hacer o de lo que no puedes hacer. Eso lo sabrás a medida que me conozcas. Eso lo entenderás a medida que me conozcas. Cuando quieras andar conmigo, caminar conmigo, habrá cosas que te molestarán que antes no te molestaban. Y habrá cosas que te gustarán ahora que antes no te gustaban, porque te estás alineando conmigo. Así que Dios es real y no hay nada en este mundo que el mundo nos pueda ofrecer que se compare a lo que Cristo nos quiere dar. Pero ¿por qué no nos podemos deleitar en el cristianismo? Porque lo vemos como una religión aburrida y no lo vemos como el deleite de tener una comunión con el Padre, con el deleite de saber que soy diferente, que mi vida ahora tiene un valor diferente porque Cristo está en mi vida. Al igual que el joven rico. Y acá le pregunto a los jóvenes, pero también le pregunto a los adultos: hay personas que tendremos que dejar. Hay cosas que tendremos que dejar. Porque ese es el asunto. Que si tú le preguntaras a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Cada uno piense, ¿qué te está diciendo Jesús? Porque tal vez no tengas las riquezas que tenía el joven rico, pero tal vez sí tengas los ídolos que ese joven rico tenía en su dinero. Y ese ídolo es el que tienes que entregar. Eso es lo que tienes que quitar. Ahora, a mí me quiero terminar este punto diciéndole algo. Él buscaba una religión que lo librara. Que lo librara de poder hacer lo que quería sin sentirse culpable, acallando su conciencia y pudiendo estar bien con Dios. Y no la encontró. Pero Santiago nos dice algo diferente. Recuerdan que al principio les dije de los muchos talentos, capacidades y valores que tienen nuestros jóvenes. Bueno, pues si alguien quiere una religión, en Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. O sea, eso es mentira. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que jóvenes, la mejor manera sería, como ese grupo de jóvenes que ahora piensan lo mismo, sienten lo mismo, salir y servir. Salir a otro lugar. Decir en dónde puedo, en vez de pensar en la rumba, en vez de pensar en el parche, en ir a pasarla bueno. Oiga, ¿y qué pasa si vamos a un lugar y llevamos mercados? Oiga, ¿qué pasa si vamos y hacemos una obra de teatro y alegramos la vida de una gente marginada? ¿Qué pasa? Y entonces empiezo a entender que mi vida tiene un sentido diferente porque ahora soy productivo, porque ahora tengo algo especial que darle a otras personas. Si los chicos de la alabanza pueden ir subiendo. La santidad en un joven, escúcheme, la santidad en un joven no se refleja en la entrega que muestre a la alabanza. O sea, no es cuando cierra sus ojos y levanta sus manos, o no es por los muchos amigos que tenga dentro de la iglesia, o las cosas buenas que pueda mostrar a otros. Su adoración, su amistad y su buen testimonio serán el resultado de una relación estrecha y genuina y apasionada por Dios. Pablo nos dice y le dice a los jóvenes: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere no es a los jóvenes colocarles una lista de ahora hagan esto y esto y esto. Lo que Jesús quiere es cambiar de adentro la manera de pensar. Pero tiene que hacerlo también en los padres. Tiene que hacerlo también en los pastores. Y tiene que haber un deseo genuino por amar, por deleitarse y por caminar en Dios.